Segundo de Crónicas 26-28. Segundo de Crónicas 26. El pueblo entero de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después de que el rey Amasías hubiese descansado con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre, que era de Jerusalén, se llamaba Yecolías. Obró con rectitud a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios todo el tiempo que vivió Zacarías, que le enseñaba el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios le hizo progresar. Uzías salió a luchar contra los filisteos y destruyó la muralla de Gat, de Yabne y de Asdod, y construyó ciudades fortificadas en Asdod y en todo el territorio de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes residentes en Gur-Baal y contra los meunitas. Los meunitas también le daban tributo a Uzías, con lo que su fama llegaba hasta los confines de Egipto porque se había hecho muy poderoso. Uzías construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina, y las fortificó. Además, construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque poseía mucho ganado en la Sefelá y en el altiplano. También tenía campesinos y viñadores en las montañas y en las tierras fértiles, pues le agradaba mucho el campo. Uzías poseía un ejército fuerte que salía a hacer incursiones organizado en secciones según el censo hecho por Yehiel, el escriba, y Maasías, el comisario, bajo las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número de cabezas de familia puestos al frente de los hombres valerosos era de 2.600. A sus órdenes estaba un ejército de 300.500 guerreros dispuestos a combatir con fuerza y valentía para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías suministró escudos y lanzas, yelmos, corazas, arcos, así como piedras de honda a todos ellos, a todo el ejército. Hizo construir en Jerusalén unos mecanismos hechos por un especialista que colocó en las torres y en los ángulos con el fin de lanzar flechas y grandes piedras. La fama de Uzías se extendió hasta regiones muy lejanas porque Dios le ayudaba de modo admirable a hacerse poderoso. Pero en cuanto se sintió consolidado, se engrió su corazón hasta corromperse. Fue infiel al Señor su Dios, pues penetró en el santuario del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, acompañado de 80 sacerdotes del Señor, hombres valerosos. Se enfrentaron a Uzías y le dijeron: Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para ofrecerlo. Sal del santuario, porque has sido infiel. Esta acción no te proporciona ninguna gloria de parte del Señor Dios. Uzías, que tenía ya en la mano el incensario a punto de ofrecer el incienso, se enfureció, y al descargar su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente en presencia de los sacerdotes en el templo junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes se volvieron hacia él y vieron que tenía lepra en la frente. Entonces le hicieron salir rápidamente de allí. Él mismo se apresuró a salir porque el Señor le había herido. El rey Uzías continuó leproso hasta el día de su muerte. Residió como leproso en una casa aislada, pues estaba excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam estaba al frente del palacio real y gobernaba el pueblo llano. El resto de los hechos de Uzías, desde los primeros hasta los últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Uzías descansó con sus padres y lo enterraron con sus padres en el campo que hay junto a las tumbas de los reyes, pues dijeron: es un leproso. Y en su lugar reinó su hijo Jotam. Segundo de Crónicas 27. Jotam tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Obró con rectitud a los ojos del Señor como lo había hecho su padre, Uzías, pero no entró en el santuario del Señor. Sin embargo, el pueblo continuaba pervirtiéndose. Reconstruyó la puerta superior del templo e hizo muchas obras en la muralla del Ofel. Construyó también ciudades en la montaña de Judá y en las zonas de bosque edificó castillos y torres. Combatió con el rey de los amonitas y los venció. Por eso los amonitas le entregaron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada, y los 2 años siguientes pagaron el mismo tributo. Jotam llegó a ser poderoso porque se mantuvo fiel al Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y su comportamiento están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. 25 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Jotam descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de David.
En su lugar reinó su hijo Ahaz. Segundo de Crónicas 28. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No obró con rectitud a los ojos del Señor como su padre David. Siguió la conducta de los reyes de Israel e incluso hizo imágenes fundidas de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar por el fuego a sus hijos conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Por eso el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, que le derrotaron y le hicieron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le infligió una gran derrota. Pekaj, hijo de Remalías, mató en un solo día 100.000 hombres de Judá, todos ellos hombres valerosos por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Zicrí, héroe de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Atricam, príncipe de palacio, y a Elcaná, lugarteniente del rey. Los israelitas se llevaron de sus hermanos de Judá 200.000 prisioneros, con mujeres, hijos e hijas. Además se apoderaron de un inmenso botín y se lo llevaron a Samaria. Allí había un profeta del Señor llamado Oded. Este salió al paso del ejército que entraba en Samaria y les dijo: a causa de su indignación contra Judá, el Señor, Dios de nuestros padres, os los ha puesto en vuestras manos, pero vosotros los habéis matado con una violencia que clama al cielo, y ahora vosotros habláis de reducir a la condición de esclavos y esclavas a los hijos de Judá y Jerusalén. ¿Acaso no tenéis también vosotros delitos contra el Señor vuestro Dios? Escuchadme pues y devolved los prisioneros que habéis capturado entre vuestros hermanos, porque si no, el ardor de la ira del Señor recaerá sobre vosotros. Entonces algunos jefes de los efraimitas, Azarías, hijo de Jehohanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadlaí, se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron: no traigáis aquí a los prisioneros, porque ya es grande nuestro delito ante el Señor. Vosotros pretendéis aumentar nuestros pecados y nuestros delitos. Ya es bastante grande nuestro delito, y el ardor de la ira del Señor se cierne sobre Israel. Entonces los soldados dejaron libres a los prisioneros y abandonaron el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Después algunos hombres, designados por sus nombres, se dedicaron a socorrer a los prisioneros. A los que estaban desnudos los vistieron y los calzaron con lo que tenían del botín, les dieron de comer y de beber y les curaron con aceite. Luego montaron a los más débiles en los asnos y los condujeron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Después volvieron a Samaria. Por aquel tiempo el rey Ahaz envió una embajada a los reyes de Asiria pidiendo ayuda, porque los idumeos habían venido de nuevo, habían atacado a Judá y habían hecho prisioneros. Los filisteos también habían saqueado las ciudades de la Sefelá y del Negev de Judá, y habían ocupado Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó y sus aldeas, Timná y sus aldeas, Gimzó y sus aldeas, y se habían asentado allí. Pues el Señor había humillado a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que había introducido la inmoralidad en Judá y había sido infiel al Señor. Teglat-Palasar, rey de Asiria, vino y le oprimió sin prestarle ayuda. De hecho, Ahaz despojó el templo, el palacio real y el de los jefes, y lo entregó todo al rey de Asiria sin recibir ninguna ayuda. Incluso en el tiempo en que el asedio era mayor, el rey Ahaz continuaba siendo infiel al Señor. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, pensando: si los dioses de los arameos les ayudan, yo les ofreceré sacrificios y me ayudarán. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Ahaz recogió los objetos del templo de Dios y los troceó, cerró las puertas del templo del Señor y erigió altares en todas las esquinas de Jerusalén. En cada ciudad de Judá erigió lugares altos para quemar incienso a los dioses extranjeros, irritando así al Señor, Dios de sus padres. El resto de los hechos de Ahaz y su comportamiento, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahaz descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad, en Jerusalén, pero no lo colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Proverbios 10, 22, 32. La bendición del Señor hace ricos y no produce fatiga. Como es diversión para el necio tramar intrigas, así es para el hombre prudente la sabiduría. Al malvado le ocurre lo que teme, y a los justos se les otorga lo que desean. Como pasa la tormenta, así deja de existir el malvado, pero el justo permanece por siempre. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quien le encarga algo.
El temor del Señor añade días, pero los años de los malvados serán acortados. La espera de los justos es alegría, pero la esperanza de los malvados sucumbe. Refugio para el hombre honesto es el camino del Señor, pero ruina para los maliciosos. El justo jamás vacilará, pero los malvados no habitarán la tierra. La boca del justo germina sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben de complacencia, pero la boca de los malvados de perversidades. Hechos 14:24, 15:13. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge bajaron hasta Atalía. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Al llegar reunieron a la iglesia y contaron todo lo que el Señor había hecho por mediación de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Hechos 15. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo entonces una conmoción y una controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. Así pues ellos, enviados por la Iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la Iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por mediación de ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: es necesario circuncidarles y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Después de una larga deliberación se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos.